10 minutos sobre las 10 de la noche, para llegar a las 10 de la noche, saben ustedes, en el riguroso directo, bienvenidos a una nueva edición del Demarque, en el que analizamos esta jornada 34 de la Liga Hypermotion, con derrota de la Unión Deportiva Almería. Ya saben ustedes que lleva el equipo una marcha irregular, cal, arena, y esta vez ha vuelto a tocar la peor, ¿no? Porque la Unión Deportiva Almería, aunque haya dicho Rubi que el equipo ya ha jugado bien, puede ser en términos comparativos con otros partidos en los que estuvo muy lamentable y no forzó, digamos, ni siquiera al portero contrario. Esta vez sí que forzó al portero contrario, pero una cosa es jugar bien y otra cosa es competir al nivel que te exige el rival, y eso seguramente no lo hizo la Unión Deportiva Almería, porque el Granada, como yo decía al principio, mostró más oficio, más picardía, más intensidad y energía en los momentos en los que se decidió el partido. Es tema de análisis, vamos a analizarlo sobre todo pensando en que quedan 8 jornadas y que la Unión Deportiva Almería, aunque para mí, desde mi punto de vista, tiene inalcanzable el ascenso directo, sí que tiene la gran oportunidad del playoff de ascenso, y es algo a lo que no se debe renunciar, ni mucho menos en el aspecto anímico, no entendamos, ¿no?, que esta derrota que ahora mismo nos tiene a todos pues muy bajos de moral deba afectar a la dinámica y sobre todo a la competitividad del equipo en esta recta final, que es donde realmente se juega todo. Ahora que el Madrid, el Barça se juegan todo en la Champions, en la Liga, no hagamos que la Unión Deportiva Almería, que llega a la recta final, parezca que no se juega nada. Es cuando realmente empieza a jugárselo todo. No se va a poder jugar, desde mi punto de vista, insisto, el ascenso directo, pero sí un playoff para el que van a competir 4 equipos, y a lo que aspiramos nosotros precisamente es estar y llegar en las mejores condiciones físicas, anímicas y deportivas a este tramo final de la competición. Este es mi speed, antes de presentar a los invitados con los que contamos esta noche, y allí estuvo, por ejemplo, en Los Cármenes, nuevo desplazamiento, ya lleva varios desplazamientos esta temporada con sabores agridulces, nuestro compañero del diario Marca, corresponsal en Almería, Antonio Martínez, al que ya saludamos. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. Bueno, viaje esta vez amargo, ¿no? Bueno, has saboreado todo tipo de... Como prácticamente todos. De sabores, ¿no? Todos. Sí, bueno, de 6 desplazamientos que he hecho esta temporada, pues solo me he vuelto con buena cara en Córdoba, que precisamente es la última victoria de la Almería fuera de casa, hace 3 meses, efectivamente, y los restos de desplazamientos han sido de derrotas, en Elda, en Albacete, además derrotas duras, en Albacete, en Coruña, la de Córdoba la salvamos, en Granada. Entonces, bueno, pues yo tengo un sentimiento un poco ya de, sobre todo por el hecho de ir, ¿no? De haber ido a algunos partidos, haberlos visto in situ y haber visto partidos como el de Albacete, Coruña, que son deprimentes. Yo tengo una sensación de hartazgo de ver al equipo fuera de casa, sinceramente. Me voy con una desilusión tremenda cada vez que me llevo un palo semejante. El otro día tenía, sinceramente, puestas muchas expectativas en el partido de Granada, y nos volvemos con un 3 golpetazos. Y a los 9 minutos gol en contra. Efectivamente, y a los 10 minutos, 9 minutos, un gol en contra. Es que ya son 18 partidos los que ha empezado el Almería perdiendo de 34, y sabes que de esos 18 solo ha remontado 3, y el último que remontó fue precisamente contra el Granada en casa. Es decir, hace muchísimo tiempo que el Almería no remonta un partido cuando se pone perdiendo. Entonces, todo eso pues te hace saltarle a las alarmas de que vas a presenciar otra derrota más de la Almería, sobre todo fuera de casa, que lo decía Fran Escribá. Son equipos semejantes en eso, tienen una dinámica semejante, son equipos que lo hacen bien en casa, que tienen buenos resultados en casa, como es el caso del Granada, pero que luego fuera de casa su papel prácticamente lo refleja en la clasificación, que están fuera del playoff por esos resultados que cosechan fuera de casa. Y yo creo que el Almería efectivamente ha llegado a un punto en el que se tiene que fijar sí o sí en el playoff. Yo te lo he dicho fuera antes de entrar, que yo sinceramente no soy positivo con ese playoff, porque creo que el Almería, sobre todo por ver en qué nivel está ahora mismo jugando el Almería, soy negativo. Yo creo que el Almería me ha hecho también ser negativo, y aunque confío en el equipo en casa, porque es cierto que es uno de los mejores locales, que lleva sin perder desde septiembre contra el Castellón, pero la imagen que da fuera de casa difiere mucho de lo que es un equipo que quiere conseguir un ascenso. Yo te entiendo perfectamente. Hoy es un día de negatividad generalizada en la afición de la Unión Deportiva Almería, pero bueno, aunque sea por edad y experiencia, sé que cuando se gana hay optimismo desmesurado, y cuando se pierde pues hay negatividad también exagerada, ¿no?
en el término medio, porque sigo pensando que la Unión Deportiva de Almería, con este calendario que tiene de por medio, va a llegar para disputar el playoff. Y yo me fijo que la meta de la Unión Deportiva de Almería es competir lo mejor posible en el playoff. Por lo tanto, yo dejo que el equipo me convenza de que efectivamente tiene capacidad, ¿no?, para competir en este playoff. Ahora mismo no soy ni optimista ni pesimista. Estoy, digamos, que al albur de lo que la Unión Deportiva de Almería me demuestre en las próximas 8 jornadas de competición. Nos acompaña, porque yo creo que efectivamente es uno de los interesadísimos de que la Unión Deportiva de Almería consiga el ascenso a Primera División, en su calidad de presidente de la Federación Almeriense de Fútbol, como es nuestro buen amigo Pedro López Galdeano, que vio el partido, que tiene también su valoración y que tiene también su opinión al respecto de lo que ya estamos comentando en la mesa de análisis del Demarque. Pedro López Galdeano, gracias por estar con nosotros, presidente de la Federación, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está viendo la situación del equipo? Desde luego, hoy es un lunes amargo, lógicamente, porque esperábamos mucho más, competitivamente hablando, de la Unión Deportiva de Almería, pero también es cierto que llegamos con opciones de un playoff que para mí ahora mismo es lo único accesible para el equipo de Rubí. Bueno, si nos ceñimos al partido del sábado, la Unión Deportiva de Almería en la fase ofensiva para mí estuvo bien, bastante bien, pero cuando no teníamos balón sufríamos y eso pues nos viene costando muchos goles, una sangría en ese sentido, no de goles las que llevamos en esta temporada, que al final de la postre pues los resultados son negativos, para el equipo no logra vencer fuera de casa, sobre todo en estos últimos 2-3 meses, y en casa pues también tiene sus dificultades para poder sacar los partidos adelante, aunque parece que sí lo estamos sacando, ¿no? Quizá el que más convenció fue el partido contra el Zaragoza, pero contra el Levante también sufrimos bastante, ganamos 1-0, pero también sufrimos bastante. Para mí el Almería perdió aquello que tuvo, que le llevó después de un inicio de temporada muy negativa, ¿no? Le llevó a ser líder, que era velocidad, capacidad para desbordar por dentro, por fuera, las transiciones ataque-defensa también las controlaban muy bien, pero todo eso se ha perdido, todo eso se ha diluido y sufrimos muchísimo, sobre todo cuando perdemos balón. El segundo gol es un gol de los que dice, bueno, como de un saque de banda en medio campo, ¿vale? ¿Cómo me pueden superar con un saque de banda a un jugador que está rodeado, creo que como mínimo por dos jugadores de la Almería? ¿Cómo puede salir de ahí y superar una línea y encontrarse con otra línea que la tiene a 20-25 metros metida ya dentro del área de penal? Entonces, son situaciones que dice, bueno, ¿qué está pasando? Primer gol es muy parecido. Sí, perdón, interrumpa. ¿Cómo no está presionando la segunda línea? Rebasa la primera línea, lo hace precisamente Luca Boyé, le cede a Gonzalo Villar, y cómo no hay una segunda línea presionando. Pues está muy distante, ¿no? Y luego si está distante, ¿cómo no se hace falta? ¿Cómo no intentamos? Hay que jugarse una amarilla, exacto. Se juega una amarilla. Eso es lo que yo decía, competir. Entonces, ahí hay una dejación de toma de decisiones correctas, ¿no? o que requiere en ese momento el juego defensivo del equipo, que no se hace, ¿no? Entonces, y el primer gol viene también, son muy parecidos el primer gol nuestro y el primer gol de Granada. Lo que pasa que al final, pues en el primer gol nuestro jugador, cuando quiere percibir dónde está el contrario, es justamente cuando el jugador poseedor del balón decide dar el pase. Entonces él mira hacia dónde, a intentar localizar dónde está el contrario, y deja el pasillo interior, que ahí insistimos muchísimo los entrenadores, que los pasillos interiores son los que hay que cerrar sí o sí. Es decir, el pase por dentro, ese pase a los laterales, como el lateral no esté pendiente, no haya cerrarse, no cierre bien ese pase, es muy difícil que pueda neutralizarlo. En nuestro caso, pues cuando intentó neutralizarlo, ya el contrario había controlado balón y estaba dentro del área.
intenta quitar el balón y hace penalti. Y en el tercer gol, vamos, si nosotros estamos defendiendo en zona, cuando se defiende un córner en zona, no está defendiendo ningún adversario, está defendiendo el balón. En zona lo que se defiende es el balón. Entonces, ¿qué esperas? No puedes esperar a que te llegue el balón, tú tienes que anticiparte al balón, a que llegue el balón y anticiparte al contrario. Entonces son detalles que al final determinan que el equipo no tiene esa frescura, no tiene esa claridad de ideas, no es que tácticamente los jugadores no sepan lo que tienen que hacer, que seguro que lo saben, segurísimo, sino que no toman las decisiones correctas y eso en los tres goles, las tres jugadas, que son las tres jugadas clave, pero que ocurrieron a lo largo del partido, esos pases interiores, que esos pasillos interiores no los quisieron explotar, ¿no? Sí es cierto que nosotros también en ataque, pues luego tuvimos nuestras ocasiones, hicimos daño, pero el Granada juntaba más las líneas, sobre todo las dos líneas de 4, estaban muy juntitas y no había posibilidad de evolucionar ahí. Así es, recordemos que el Granada cambió el sistema, Frank Escribá jugó con 4-4-2, la novedad fue Sitasvili, que lo juntó también ahí como interior para ocupar más espacio en el centro del campo, ¿no? Le he preguntado al presidente de la federación y me ha respondido el entrenador nacional, ¿no?, que es Pedro López Galdeano. Y ahora le pregunto al jefe de informativos de Interalmería Televisión, que también a la sazón es gran aficionado de la Unión Deportiva de Almería y que interviene en tertulias como en Radio Marca. Rafa López, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juanjo. ¿Tu valoración? Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Antonio como Pedro. Yo creo que el partido del pasado sábado fue una total decepción, por lo menos para los aficionados, decepcionados después de lo que habíamos vivido en el partido contra el Levante. Pues se esperaba que el ánimo estaba en alto y se suponía que tendríamos que dar el do de pecho en un terreno de juego, en un campo similar al juego que tiene la Unión Deportiva de Almería. Disculpa, he dicho Radio Marca, es marcador Almería. Marcador Almería. Y la historia era que si le ganábamos lo dejábamos a 7 puntos, pero si perdíamos se nos ponían a 1 punto. Entonces, la idea es, ¿qué le pasa a la Unión Deportiva de Almería? Que sale a los partidos con la empanada encima de la cabeza, en el que salimos y ni estamos compitiendo, como tú llevas diciendo durante toda la noche, de competir, lo que es que no sea lo que está jugando la Unión Deportiva de Almería. Decepcionado por esa situación, decepcionado ya no incluso porque tiremos a puerta o no tiremos a puerta, es que en la primera parte solamente tenemos un tiro a puerta nada más. Y en la segunda parte sí, jugamos 15 minutos en el que marcamos un gol y a partir de ese gol, primero que hacemos el gol que hacemos nosotros, el penalti, es que no nos hemos detenido, pero es un penalti de infantiles, ese penalti por favor, ¿a qué estamos jugando? Sabemos lo que estamos jugando, sabemos lo que queremos hacer. Decepción por completo de la Unión Deportiva de Almería. No me extraña que Antonio diga, ya, no merece la pena ir a ver más a la Almería afuera, porque cada vez que vamos una derrota tras derrota, y aquí hay culpables, y hay que poner los culpables encima de la mesa, pero después de todo esto, estamos a tan solo 1 punto del ascenso para el playoff. Y bueno, son carencias, pero es que estas carencias las estamos viendo partido tras partido. Es verdad que en casa parece que nos están saliendo mejor las cosas, pero tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo. Yo no me fío de esta Unión Deportiva de Almería y estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Nosotros no somos equipo de playoff, porque creo que en el playoff cualquier equipo, de los que vengan de abajo vendrán con una dinámica y de los que estén arriba, que se queden finalmente en ese playoff, pues tendrán más opciones que nosotros, porque nosotros tenemos lo que tenemos la plantilla que tenemos y no podemos hacer más nada. En el segundo gol, 30 metros, ¿quién apoyaba? ¿Quién cortaba ese balón? Parece que es que le dejamos entrar, toma, métete perfectamente, que haz lo que quieras. Entonces, adolece de algo y luego me indigna escuchar las declaraciones del entrenador, escuchar que hemos jugado el mejor partido de la temporada fuera. ¿Este es el mejor partido? Pues como jugador, digo, pues si este es el mejor partido y me han enchufado 3 roscos, pues a partir de ahora vamos a jugar siempre así, porque como hemos jugado el mejor partido, sinceramente no sé a qué estamos jugando, ni cuál es el mensaje que se está dando a la afición. La afición ya está cansada, la piel ya es muy fina, porque los partidos van pasando y los rivales que teníamos a 7, 8 puntos, los tenemos a 1 punto. Y hay que mirar más para abajo que para arriba, porque de los 7 que están por encima nuestra, yo no me fío ni un pelo. Y que pierdan 2 partidos, hemos perdido la oportunidad de ascenso directo. Por completo de acuerdo contigo con lo que has dicho. A partir de ahora hay que fijarse en el playoff.
pero el playoff tampoco me dice que tenga la opción de ganar. Así que no, como está diciendo, tú estás diciendo realista, yo estoy diciendo pesimista. Pesimista es el realista que tiene motivos, y los motivos los tiene encima de la mesa. Es que a día de hoy poco o nada nos puede ofrecer esta Unión Deportiva Almería. Pero dicho esto, estamos tan solo un punto del periodo de ascenso. Luego, oye, las campanas y mientras los números den. Vamos a escuchar las primeras valoraciones de los entrenadores, hablando del partido o de Rubi concretamente, a las preguntas de los compañeros que estuvieron en la sala de prensa, ¿no?, del Nuevo Los Cármenes. Antonio, tú estuviste pero como aficionado, no sí. ejerciste de periodista, ¿no? ¿Dónde estuviste? Yo estuve en la afición visitante, en la esquina de la derecha del fondo, donde marcó Antonio, que tú Gonzalo que viajas, hay que seguir viajando. Ya, por ejemplo, la Federación de Peña ya me ha dado notificación del próximo viaje a Castellón. Salida el día anterior a las 5 de la mañana, precio 35 euros, completando bus regreso después del partido. Es decir, la Federación de Peñas de la Unión Deportiva de Almería sigue apoyando a la Unión Deportiva de Almería para el próximo partido en Castellón, que será en Viernes Santo, ¿no? El del Viernes el Santo. viernes 18. ¿No? Hay que seguir animando a la Unión Deportiva de Almería. Pero si esto no consiste en no animar a la Unión Deportiva de Almería. Yo digo que la por Federación ejemplo, de Peña el Granada ha anunciado que a partir de ahora todo autobuses gratis. Todo autobuses gratis para todos los que vayan a todo desplazamiento. Y tiene un punto menos que nosotros. Eso es elogiable por completo, pero que vaya el que tenga fuerzas para ir. Claro, yo ya no tengo fuerzas. Quizá, fuerzas y dinero, ¿no? Y Antonio, cuando te estaba escuchando, digo, quizá a lo mejor es que no vaya. No, también puede ser. Bueno, estuve en Málaga también, que por lo menos fue un empate en el último minuto con sabor a victoria. Málaga y Córdoba. Sí. Bueno, una nota de humor, porque lógicamente hoy la afición está enfadada, pero insisto que hay que levantarse, no hay más. Y vamos a escuchar lo que decía en la sala de prensa a preguntas de los compañeros de los medios de comunicación que estuvieron precisamente in situ, allí analizando, viendo el partido. Aparte del partido soberbio que ha hecho Lucas Boyé, yo hacía muchos años y muchas temporadas que no veía a un delantero hacer el partido que ha hecho hoy. También Gonzalo Villar, ¿no crees que ha tenido demasiada libertad, sobre todo también en la primera parte? Y eso ha permitido, bueno, la genialidad es la genialidad, la que se ha sacado de la chistera, ¿no? El conejo que se ha sacado de la chistera, pero es verdad que viene de una conducción de 3-4 metros, quizá ahí en el centro del campo se ha ido partiendo la Almería por buscar ese segundo tanto que lo estaba mereciendo. A ver, para mí Boyé está dando recitales como el de hoy bastantes a menudo. O sea, es seguir al Granada y verás que es un jugador que es muy difícil quitarle el balón, es un jugador que de cualquier balón aéreo te lo baja y te da continuidad. Creo que hemos estado muy concentrados, pero aún así ha prevalecido en muchos momentos su virtud más que el intentar nosotros contrarrestarle. Y en respecto al segundo gol, no es que el equipo se haya partido porque estaba buscando el 2-1, si es un saque de banda que él nos gana a dos jugadores y consigue dar continuidad, y luego pues ese gol, pues bueno, hay que aplaudirlo, porque no es un gol que sea habitual ver un trayazo así por toda la escuadra, pero claro, por eso están los buenos jugadores que hay en el campo, ¿no? Tanto de ellos como nuestros. Por lo tanto, eso es un poquito lo que yo analizo. No creo que en la primera parte el rival haya tenido más el balón que nosotros, nos haya dominado para nada. Entonces no creo que haya sido un problema de controlar a Villar en este caso. En esa jugada sí, pero porque la ha fabricado también Boyé, y él con su talento con el disparo. Esta es la primera lectura, la pregunta de Carlos Felipe de Rubi. Vamos a escuchar a la siguiente pregunta, que creo que es de nuestro compañero Juan Antonio Manzano, hablando también de autocrítica. No sé si han sido mal o no mal interpretadas las palabras de Rubi, pero igual, con el enfado que tiene la afición esperaba seguramente otras declaraciones por parte del entrenador más autocríticas. No del juego, porque es cierto, como bien ha dicho Pedro López Galdeano, que en la fase ofensiva la Unión Deportiva de Almería puso a prueba varias veces a Diego Mariño, ¿no? Eso es cierto, hemos visto el testarazo, hemos visto un remate previo, creo que de Nico Melamed, el testarazo de Luis Javier Suárez, y también vimos el gol de Gonzalo Melero. Es decir, la Unión Deportiva de Almería ha rematado muchas más veces que en otros partidos como Albacete, como en La Coruña, como en Eibar, donde la Unión Deportiva de Almería no vimos esa capacidad ofensiva que sí le vimos por fases en este partido de Los Cármenes. Lo que pasa es que la afición se queda con el hecho de que Marc Pubil mete el pie de forma inocente, provocando un penalti que va en detrimento de la Almería. La afición ve que de un saque de banda no hay suficiente presión para que detener a Lucas Boyé, que se va primero de Diego López, de Gonzalo Melero, y después tiene un desierto hasta que se le planta Keiki, dejándole libre para rematar, y la afición ve que prácticamente remata libre de marca el central Miguel Rubio,
anotando el tercero. Y eso evidentemente pues cala hondo en la afición, que se siente, pues digamos que dolida, porque ha echado más de menos más intensidad en las acciones de la Unión Deportiva Almería. No obstante, vamos a escuchar lo que a pregunta del compañero Juan Antonio Manzano respondía Rubi. Sí, hola Joan, Juan Antonio Manzano, estamos en directo en Radio Estadio en Onda Cero. Yo entiendo que el plan de partido, la visión que tiene el técnico, la visión que tiene el club, no hay que bajar los brazos. Evidentemente entiendo que el mensaje tiene que tener ciertos tintes de optimismo, o por lo menos de positivismo, pero para el aficionado es muy difícil hoy no escuchar una autocrítica lo suficientemente importante como para evaluar que el equipo ha perdido 3-1, perdiendo además el gol a verás, en un encuentro donde se jugaba posiblemente, bajo mi punto de vista, que eso es matizable de aquí al final, el último tren para el ascenso directo, no el playoff, el último tren para mí, y que acaba cayendo 3-1. Bueno, a ver, yo he dicho el resultado es decepcionante, o sea, eso lo he dicho. Ahora, si nosotros vengo aquí para hablar del partido, hablamos del partido. Si queréis, pues no hablamos del partido, decimos hemos perdido 3-1, hemos vuelto a perder fuera de casa, este equipo es un desastre, y ya está, y no analizamos nada. Pero si me pedís un análisis, creo que muchas veces he dicho que mi equipo ha estado muy mal, que el equipo no ha salido concentrado, muchísimas veces, lo he dicho durante el año, por desgracia, ¿vale? Pero no es el caso de hoy. Entonces no puedo decir una cosa que no siento. Puedo decir que hemos estado muy mal a partir del 2-1 porque nos ha hecho mucho daño ese gol y entonces el Granada se ha venido arriba, se ha animado, como es normal un equipo que juega en casa, que tenga su rato bueno. El resto del partido, yo estoy muy contento de cómo se ha desarrollado. Otra cosa es que cuántas paradas ha hecho Mariño, 6, 7, ha hecho muchas paradas, ha ayudado a su equipo también, es decir, hemos tenido la capacidad de salir del descanso con la mentalidad de dar la vuelta al partido, pero estos son dos equipos muy fuertes y que es normal que pueda ganar cualquiera de los dos. Decepcionado, total, porque no hemos ganado. Respecto a lo otro, plantea el objetivo que quieras, yo es legítimo, nosotros seguimos peleando por las dos primeras plazas y si no tiempo al tiempo y apuraremos una oportunidad de acercarnos, que está más difícil, es evidente, pero nosotros no vamos a bajar los brazos en eso, sabiendo que lo primero es asegurar el playoff y luego sería ir a por esas dos plazas, pero ahora tenemos que aprovechar todo lo que viene en los próximos partidos para sumar muchos puntos y a ver qué pasa. Muy bien, hemos escuchado a Rubi. Sé que estas declaraciones no han sentado bien en la afición porque, insisto, pensaban que Rubi tenía que ser más autocrítico. Pero también hay que ser justo porque mirando precisamente la valoración y la ficha técnica, la estadística del partido, vemos que, aparte de las jugadas que yo he comentado y donde la Unión Deportiva de Almería no estuvo con la intensidad que se requiere en este partido, y eso vaya por delante, la Almería tuvo un 60% de posesión, 40 Granada, 60 posesión la Unión Deportiva de Almería, saque de esquina, empate a saque de esquina. Si vemos tiros fuera de la portería, 7 de la Almería, 5 del Granada, y tiros a puerta, estoy viendo, no me quiero equivocar, me pongo las gafas, 8 del Granada y 8 de la Almería. Es decir, que en ese sentido, 7 paradas de Diego Mariño, 4 paradas de Luis Maximiano. Y a pesar de que la estadística pueda parecer otra cosa, fue el Granada el que al final se llevó el gato al agua con ese 3-1. Rubi dice lo que piensa y a mí me parece respetable, a pesar de que quienes lo hayamos visto el partido de fuera pensemos otra manera o lo hayamos visto de otra manera, pero es que en el mundo del fútbol se discrepa, ¿no? Y Rubi lo ha visto de esa manera. Yo lo que le pido a Rubi es que en los próximos partidos acierte y elija el mejor 11 posible para que el equipo compita. A toro pasado, cada uno seguramente podemos hacer una lectura y al final es cuando realmente se puede hacer el balance, ¿no? Pero insisto que la estadística diría que la Unión Deportiva de Almería, si no fuera porque ha sido el Granada el que ha marcado 3 goles, le ha superado. Pero ya sabemos que la estadística y la posesión no tienen nada que ver cuando pues cometemos las torpezas en los goles encajados. Y es que, vuelvo a decir lo que decía en la crónica del partido, es que la Almería tiene una mandíbula de cristal en defensa. El problema de la Almería no es que ataque bien, como bien ha dicho Pedro López Galdeano, que lo hace. El problema es que encaja goles con demasiada facilidad. Es una losa inasumible que una Almería que pretende ascender a Primera División lleva encajados 47 goles. La temporada del ascenso, al final,
acabó con 34 goles en contra y ahora lleva 47. Esa es la gran diferencia. Dicho lo cual, me gustaría conocer también vuestras impresiones. Yo ya he ofrecido la mía. Rafa, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rubi, además que no entiendo su mensaje. Dice que hemos jugado el mejor partido de la temporada fuera de casa. Dice que ha tirado mucha... De la temporada, no, Rufi, desde hace tiempo. Desde hace tiempo, vamos a decir, bueno, como bien decía, desde que se le ganó al Córdoba. Desde hace tiempo. El Córdoba son 3 meses. 3 meses. 3 meses. En enero. Hace 90 días que no jugamos, ya han sido unos partidos. Pero, vale. No. ¿Estás diciendo una cosa? No. Lo que estás diciendo es que me han tirado mucho, que yo he tirado mucho a puerta. Pues yo no sé qué partido has visto tú. Tú dices autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que tú has hecho? Yo no he escuchado ni una sola rueda de prensa en todos los partidos que haya dicho hemos jugado un partido mal. Rafa, son 7 disparos a puerta, no, esa es la estadística. Pero claro, ahora me voy a por la estadística, si la estadística, este ha tirado 7, yo he tirado 7, es que hemos estado tirando. Mira, perdóname, ¿qué tiro habrá sido a puerta? Si me tiras desde medio campo, claro, que es un tiro a puerta y va entre los 3 palos. Claro, si contamos eso, con la jugada, tú has puesto encima de la mesa Rafa, el problema de la Almería no es ataque. El Almería es el mejor ataque de la categoría. Si yo no te estoy diciendo el ataque, que te estoy diciendo a la forma de decir, es que me han tirado a puerta, yo he tirado a puerta. Las 3 veces que te han tirado a puerta te han cargado. Así de claro. Estamos hablando que el problema que tenemos, pero si yo te estoy diciendo que lo que estás diciendo, que no sé cuál es el mensaje, porque me estás tirando a puerta y me estás marcando goles. Y yo tiro a puerta y no los marco. Antes los podía marcar, ahora no los estoy marcando. Autocrítica, ¿dónde está la autocrítica? Porque yo digo, sí, yo he dicho muchas veces que hemos jugado mal. No te he escuchado nunca que has dicho que hemos jugado mal. Nunca. Tú siempre has sido todo positivo, siempre. Y no has dicho la verdad. Y ahora se te está pidiendo que digas la verdad. Oye, estamos jugando mal, 10 mensajes, pero no digas que hemos jugado el mejor partido de hace mucho tiempo. ¿Qué mucho tiempo si hemos perdido? Que hemos perdido 3-1. Vamos a dejar las cosas claras. Y el mensaje que tienes que dar a la afición es decir, mira señores, sí, pues lo estamos haciendo mal. Cuando hay que decir las cosas se tienen que decir. Y todavía sigue diciendo el mensaje de que voy a por los 2 primeros puestos. Pero que eso nada más que lo ves tú. Que sí, que los números te dan. Claro, si me miro la estadística perfectamente. Me quedan todavía 8 partidos por jugar. 3 por 8, 24. Me sacan 10 puntos. Me quedan 14 para intentar. Pero tengo que hacer que pierdan 3 partidos los de arriba. Venga, vamos a dejarnos de vender milonga y poner encima las cosas que no son. Vamos a decir la realidad. Tanto que está el público dolido. Tú has empezado hablando de la conversación diciendo, yo ya no pienso ir viajar más porque es que estoy enfadado. Y como tú, toda la afición o parte de la Unión Deportiva de Almería. Y por mucho que me vendas que jugamos muy bien contra el Levante, fuera de casa no hacemos nada. Y por mucho que me digas que ahora me quedan 4 partidos o 5 partidos que juego en casa y son con los 4 últimos, pegaremos el petardazo seguro con alguno. Entonces, vamos a dejar las cosas claras. Muy bien, estamos dentro de posibilidades de que nos dan los números para jugar el playoff, ¿de acuerdo? Pero con el equipo actual que tenemos, jugando como lo que estamos jugando, no hacemos absolutamente nada. Vamos a dejar de ponerse al técnico y decir pues todas las cosas que se dice. Mi parecer, mi opinión. Muy bien, exactamente, esa es la cuestión, ¿no? Porque aquí hay discrepancia de opiniones, aunque en este momento y en este lunes la opinión mayoritaria está en la línea de Rafa López, porque el enfado, ¿no? El enfado claro. Es lo que inunda ahora mismo el estado de ánimo de la afición. Pero dicho lo cual, la estadística es clara y con la estadística no se ganan los partidos, porque lo que hace falta es competir, y competir significa que la Unión Deportiva de Almería no puede encajar tantos goles y sobre todo de esa manera, cuando son evitables. Y eso sí que para mí es reprochable al equipo y es lo que debe de mejorar de cara a lo que yo pienso todavía tiene muchas opciones, que es el playoff de ascenso. Esa es la primera valoración de Rafa y ahora le pido también la valoración a Pedro López Galdeano, el presidente o el entrenador nacional de fútbol, y a Antonio Martínez, que hoy ha venido, lo he visto más pesimista que nunca, Antonio. ¿Quién toma la palabra? Bueno, lo tengo yo. Yo estoy seguro que Rubi, el mensaje que ha dado en rueda de prensa no tiene nada que ver con el mensaje o con lo que en el postpartido, ¿no? Con la plantilla haya analizado, el análisis que haya hecho el cuerpo técnico del partido de Granada, porque está claro que en el partido de Granada se hicieron cosas bien, eso no hay ni la menor duda, pero también se hicieron cosas mal.
¿vale? Completamente y de cosas acuerdo. que se vienen haciendo mal durante muchísimos partidos. Completamente de acuerdo. Durante muchísimos partidos. Cosas que se consiguieron, o aspectos del juego que se consiguieron neutralizar, ¿no? Y de ahí vino esa eclosión, ¿no? de la Almería, que le llevó a ser líder de la categoría, y aspectos del juego que ahora mismo vuelven a hacerse más y que, bueno, pues que nos han sacado de ser líder, nos han sacado del playoff y nos están haciendo que bueno, que el aficionado esté decepcionado, que el aficionado no vea pues a un equipo que compite la mayoría de los partidos, y aunque lo haga en una parte del partido en fases que pueden ser de 15 o 20 minutos, todo ese trabajo que ha hecho con anterioridad durante los 70, 75 minutos, 80 minutos, pues los tira a la basura con acciones pues que no son propias de un equipo que domina y somete al adversario, y claro, eso te lleva a que, bueno, la decepción está ahí. Pero estoy seguro que el análisis que ha hecho el cuerpo técnico y que del partido no coincide en nada con lo que en la rueda de prensa ha manifestado Rubí. Que entiendo que sale a la rueda de prensa y no quieras echar... No va a cargar los tintas contra los jugadores, ¿no? Contra los jugadores. Me imagino que en la también, situación que... Sí, me imagino que está, en la ¿no? situación, exactamente, ¿no? Que está. Sobre todo porque son los mismos jugadores que necesita sacar de la situación esto. Porque me parece que aquí hablamos, analizamos y criticamos las palabras de Rubí, cuando para mí la mayor crítica deben de llevárselo los jugadores que están en el campo. Los jugadores que tienen que ser más intensos en los momentos adecuados, los que tienen que saber leer mejor el partido, los que tienen que tener más oficio, y sobre todo, ¿dónde están los capitanes? Porque aquí el que siempre sale a dar la cara es Rubí. ¿Y dónde están los capitanes de la Unión Deportiva Almería? Aquí vino Melero en el primer programa. Llevamos ya 34 programas del Demarque. Aquí no ha vuelto ningún jugador de la Unión Deportiva Almería. Y lo vuelvo a decir, mira que he pedido al Departamento de Comunicación de la Unión Deportiva Almería que vengan jugadores aquí para que también se expresen, para que sepamos cómo sienten, cómo padecen, cómo opinan los jugadores de la Unión Deportiva Almería. ¿Dónde están los capitanes? Porque, claro, no hay otra diana ahora mismo que no sea la del entrenador de la Unión Deportiva Almería. Pero ¿dónde está el resto de jugadores de la plantilla? Que al fin y al cabo son los que hay que exigirle, a los que hay que pedirle, a los que hay que decirle que hay que mejorar el rendimiento, sobre todo en defensa. Porque sigo diciendo, la Unión Deportiva Almería tiene el mejor ataque de la categoría, pero tiene el sistema defensivo propio de los equipos que están abajo en la clasificación. Y me vuelvo a remitir, porque son datos objetivos, a los goles encajados o a los goles marcados. Si miramos la clasificación, es el máximo goleador de la categoría, con mucha diferencia sobre el segundo, o al menos le lleva bastante goles, 57 goles a favor. Por ejemplo, el Levante lleva 53 y el Elche, que se va a poner líder, si termina ganando el partido, se va a poner con 46, y decía, tendría 11 goles menos que la Unión Deportiva Almería, pero en cambio lleva 47 goles en contra, que digo que es una rémora inasumible para la Unión Deportiva Almería. Son los mismos goles que lleva en contra el Eldense, que está luchando por la salvación, el Zaragoza, que está luchando por la salvación, son 2 menos que el Tenerife, que está luchando por la salvación. Bueno, es decir, en defensa son propios de un equipo que desciende, y en ataque son los mejores de la categoría. Por eso digo que donde tiene la Unión Deportiva Almería mucho margen de maniobra para mejorar es en el sistema defensivo. Antonio, Pedro. Como entrenador, y discrepando un poco con tus palabras, un poco, Dime, bastante. sí. Creo que el máximo responsable los máximos responsables no son los jugadores. El entrenador o no me he expresado bien o no he querido. Digo que la diana de todas las críticas van enfocadas al entrenador, no que no sea el máximo responsable. Bueno. Es el máximo responsable. Lo que pasa que Antonio, Pedro, perdón, también queremos conocer más opiniones. ¿Tú conoces la opinión de algún jugador de la Unión Deportiva de Almería? El único que he oído, he escuchado algo, ha sido a Melero, también escuché a Bruno Langa en unas declaraciones durante la semana. Durante la semana. ¿Y qué
porque yo no sé cómo sienten y cómo padecen los jugadores de la Unión Deportiva Almería. Claro, cuando estaba Soriano, venía Soriano. Cuando estaba Corona, venía Corona. Cuando había jugadores con empaque, con personalidad, venían y se expresaban en los medios de comunicación de Almería, de su provincia, de su ciudad. Ahora, Pedro, eso no existe. Ya, bueno, eso no existe. Pero yo tengo una cosa clara. Como entrenador, tengo una que el cosa responsable clara. es el entrenador. Eso nadie lo El cuestiona. responsable soy yo. Como entrenador soy yo. Siempre. Y el que va a tener que dar la cara final voy a ser yo. El jugador puede llegar de una rueda de prensa, decir lo que piensa y demás, pero el jugador al final es el que tiene que jugar, el que tiene que hacer tiene que tomar las decisiones correctas dentro de lo que se haya trabajado durante la semana y dentro de lo que es el modelo de juego del equipo, pero el responsable final es el entrenador. Eso no puede quedar ni la más mínima duda. Para mí hay jugadores jugando ahora mismo que no están al nivel que deberían de estar para afrontar un momento como el que como en el que estamos en la temporada. Ahora entramos, si te parece, en ese apartado. Rafa, vamos a conocer la opinión de Antonio y ahora vamos a entrar también en ese apartado. Insisto, para mí esto es un conjunto, ¿no? Es un conjunto y el máximo responsable, hombre, somos perfectamente conscientes y el máximo responsable es el entrenador. Pero siempre es el único foco de las críticas, que evidentemente lo es como máximo responsable. Pero hace falta conocer también a los jugadores lo que piensan en el terreno de juego, porque muchos de los errores que significan que la Unión Deportiva Almería no gane son los que cometen los propios jugadores en el terreno de juego. Y haría falta también esa autocrítica por parte de los jugadores. Ya, pero es lo único. Ahondando, es que siguen en el mismo, pero ahondando en esa misma situación, los jugadores a lo mejor no tienen la culpa, porque los jugadores tienen el nivel que tienen y juegan como juegan. Son aptos para jugar a lo que están aptos para jugar, pero no la actitud que tienes que poner en el terreno de juego, porque tú llegas hasta donde llegas. El entrenador puede llegar, pero el entrenador, a la hora de colocar a esos jugadores, también tiene que hablar con la directiva y decir, la planificación que se ha hecho de este equipo no ha sido la mejor y la más oportuna, porque cuando se decían que iban a poder fichar, no se ha fichado a nadie. Entonces, es un conjunto. Estoy con Pedro, que Pedro es verdad que el entrenador es el que tiene la máxima responsabilidad de todo, porque es el que dirige los entrenamientos, porque es el que pone la táctica, el que pone cómo tiene que jugar cada uno. Los jugadores pueden, pero los jugadores tienen un nivel y llegan hasta donde llegan. La planificación del equipo a la hora de conformar un equipo, el entrenador creo que tiene mucho que hablar. Pues yo tengo muchísimas dudas de que el entrenador, por mucho que haya dicho que tenía mando en plaza, me parece a mí que el entrenador poco ha tenido que ver en esta plantilla, porque vino el único jugador que ha fichado era Nico Melamé y ya estaba fichado el año pasado. Y ahora hemos cogido a Selvi Clua y no lo sacamos ni siquiera para jugar, pues entonces ¿dónde están esos 3-4 jugadores que se pidieron a la directiva? La directiva dijo que te íbamos a traer en vez de 4-3 y no ha traído a ninguno. Luego, hablando de culpables, Rubi tendrá su culpa. Los jugadores tienen su culpa, pero si hay alguien que tiene culpa de todo, es el que tiene que dirigir el barco aquí, en la Unión Deportiva de Almería. Y ese se llama el CEO. Y ese es Mohamed Lassi, que es el que tiene que confeccionar la plantilla con el entrenador. Que en eso estamos de acuerdo. Es que cuando yo digo hay que repartir responsabilidades, digo que la responsabilidad alícuota es de todos. Los jugadores en el campo, el entrenador en la toma de decisiones y la junta directiva, en este caso Mohamed Lassi y Joao, que no han reforzado suficientemente la plantilla. Pero eso lo digo siempre, la responsabilidad es de todos cuando las cosas no funcionan, ¿no? Y ojo, y perdón que te moleste, y me parece una vergüenza. Y me parece una vergüenza que jugadores, estando en Almería con la televisión aquí, que no venga ni un solo jugador a dar la cara. Por favor, esto Rafa, es el club. Rafa, es que lo estoy diciendo. Ya, por eso estoy diciendo. Pero hay que decir las cosas claras. Tú sabes claras. que a 1 kilómetro a la redonda de donde está esta televisión. Hay por 5. Hay 10 jugadores de la Unión Deportiva Almería. Bueno, pues ayer hubo, y me parece perfecto, un jugador de la Unión Deportiva Almería en Sevilla en el programa Gol a Gol, y me parece perfecto. Perfecto, porque debe ser así. Totalmente. Pero hay 10 jugadores a la kilómetro a la redonda de donde estamos los estudios de Interalmería Televisión. Por eso digo que muchas veces hace falta también que veamos el compromiso por parte de los jugadores que se echa en falta, porque a los aficionados, a los medios de comunicación de Almería, a los que estamos durante toda la temporada con el equipo, desde muchos años, desde que nació la Unión Deportiva Almería, pues evidentemente creo que se ignora por completo, como si no fuéramos un medio representativo también de lo que piensa la afición de la Unión Deportiva de Almería. Antonio. Bueno, yo, escuchando las declaraciones de Rubi, voy a partir de la base de que hay del 90% de los entrenadores del fútbol en general, no en España, yo creo que en el fútbol en general, el 90% de los entrenadores mienten o suelen mentir en la rueda de prensa. Me explico. De hecho, le preguntaron, yo creo que la temporada pasada, a Imanol Alguacil,
y fue él mismo el que le contó a los periodistas que muchas veces ellos dicen una cosa en rueda de prensa que luego, por ejemplo, el mensaje es completamente diferente de puertas para el mensaje adentro. es distinto. Eso está claro. De cara a la opinión pública que al mensaje interno, como ha dicho Pedro López Galdeano. Eso está claro, eso está claro. Y yo en parte eso lo entiendo, porque yo entiendo también el mosqueo de la afición cuando escuchan esas declaraciones y esa poca autocrítica, pero yo sé perfectamente que ese mensaje no es el que luego cala dentro del vestuario. Otra cosa es que muchas veces tú tengas que ser un poquito más transparente en ruedas de prensa y digas lo que verdaderamente sientes. Puede que Rubi pensase que fue uno de los mejores partidos desde hace mucho tiempo de la Almería fuera de casa. Yo, de hecho, creo que estoy de acuerdo, pero es difícil jugar peor de lo que lo estaba haciendo la Almería. Entonces, exacto. Está claro. ¿Qué se gana mintiendo? Bueno, ¿Qué ganan mintiendo? O sea, tú te pones delante de un micro y empiezas a decir que todo lo que he dicho dentro no tiene nada que ver con esto, porque voy a mentir. Pues bueno, entonces estás cargando a la afición. Hay entrenadores, te echas a la afición hay entrenadores encima. que piensan que puede ser una falta de respeto o pero si una se supone que has hablado dentro. O una manera equívoca de proceder el expresar lo que verdaderamente sientes en rueda de prensa, porque al final puede ser como que estás cargando las tintas contra los futbolistas en público, y hay muchos entrenadores que lo hacen y hay muchos entrenadores que no lo hacen. Pero si ya has cargado dentro, ¿qué más te da que lo diga fuera? Bueno, pues si pues, ya, el que lo sabe, el que ha cometido el error, el que ha tenido el fallo. Al futbolista que eso se diga públicamente le molesta. No sé qué se gana, no sé qué se gana con eso. Pero bueno, porque lo único que hace es la afición echártela encima. Y luego, con respecto dentro no se carga, dentro se analiza. Se analiza profundamente. Me imagino. Que es lo que falta en la rueda de prensa, lo que sí falta en la rueda de prensa de Rubí, de algunos entrenadores más. Por ejemplo, Michel del Girona es un entrenador que te desgrana lo que ha pasado durante el partido, ¿no? En la rueda de prensa, y analiza lo positivo y lo negativo que ha hecho. Son pocos entrenadores que hacen eso, ¿eh? Sí, pero bueno. Son pocos, ¿eh? Pues, debían de hacerlo más, porque realmente aprendemos todo. Pero no mentir. Pero no mentir. Luego yo creo que la respuesta a Juan Antonio Manzano, si hubiese sido, por ejemplo, en una previa de un partido, no habría sido la misma. Yo creo que también ahí entra dentro el contexto del nerviosismo, del cabreo que tiene Rubi de haber perdido. Si le ves la cara que ha acontecido, si la cara de Rubi es un poema. Hay una cosa en la que yo creo que sí que se equivoca gravemente Rubi, es, por lo menos a mi parecer, y es en el análisis que hace del segundo gol. El análisis que hace del segundo gol le concede mucho más mérito a Gonzalo Villar, y para mí es cierto que el golpeo es bueno, pero para mí esa jugada es lo que refleja, ese segundo gol refleja perfectamente la situación actual de la Almería, y estoy segurísimo de que Rubi ha analizado ya ese gol detenidamente y le ha cabreado profundamente, porque nace de un saque de banda en el centro del campo. Totalmente. Lucas Boyé de espaldas al campo, de espaldas se zafa de dos defensores, y luego Gonzalo Villar tiene una autopista para correr. Luego, que un futbolista de segunda o de primera división te ponga el balón en la escuadra, pues sinceramente tampoco es tan difícil, y sobre todo cuando estamos hablando de un futbolista con la capacidad y la calidad de Gonzalo Villar. Entonces ahí hay un error clamoroso, y yo, para mí, ese gol mosqueó muchísimo. Y luego te lo he dicho antes, con el 2-1 el Almería vuelve a pecar, a mi parecer, creo que al de Rubi no, pero vuelve a pecar de que vuelve a bajar los brazos. Totalmente. Porque la mandíbula... Quedaban 80, pero ahí sí era en el minuto, un poquito antes del 80, 4 añadieron, quedaban casi 20 minutos de partido. Ahí está la fragilidad, que con un golpe está como el boxeador que está... Rafa, y eso es lo que yo le achaco a los jugadores. ¿Dónde está la personalidad de los jugadores que encaja un gol y hay que seguir combatiendo para intentar el empate? Sí, yo creo que eso sí que sí. Yo creo que eso sí que es innato. Eso lo tiene el futbolista, no lo tiene. Eso es lo que yo le achaco muchas veces a los jugadores de la Unión Deportiva de Almería, que no tienen esa capacidad de reacción en cuanto encaja. Bueno, pues igual que aquí estamos con este debate, digamos que incluso airado, porque evidentemente estamos hablando de lo que nos duele, que es la Unión Deportiva de Almería, también la afición que envían sus mensajes, y estamos muy saturados de mensajes. No podremos leer todo, pero vamos a leer cuanto podamos. Dice Carlos Nieto: siempre veo el programa del Desmarque, pienso que pecáis de buenismo hacia el Almería. El equipo lleva una segunda parte de la Liga con unos números paupérrimos. Un equipo que encaja 47 goles, aunque sea el máximo goleador, no puede pensar en ascensos. Sigue diciendo: el equipo no tiene regularidad ni continuidad, no es capaz de ganar un partido fuera y dentro se deja puntos de vez en cuando. El ascenso directo está crudo y el playoff, jugado así, se escapa también. En la rueda de prensa, Rubi no hace autocrítica para reconocer que este equipo se desangra
por la parcela defensiva. Es su opinión y coincidimos en gran parte. Yo creo que de hecho coincido con él en todo, ¿no? Carlos Rodríguez, se acabó el ascenso directo. Los playoffs, difícil. Que diga Rubi en la rueda de prensa que piensa en el ascenso directo es de iluso, poquísima autocrítica. Bueno, Rubi también lo decía, seguramente, no sé si calculaba que hoy se jugaba ese Elche Racing de Ferrol, que ahora miramos, Antonio si lo tiene, me dice, porque si va ganando, esa diferencia siguen siendo los 10 puntos. Dice, hay jugadores que no deberían estar ni convocados. Sobre Suárez debería tener más cabeza, le sacan muchas tarjetas tontas como la del Granada, en los descuentos o casi siempre fuera de casa, tiene que relajarse. Dice Ángel Rodríguez, el equipo para ascender tiene que encadenar varias victorias seguidas y con la defensa que tiene es imposible. Ahora jugamos con equipos de abajo y hay que ganarlos sí o sí. Y dice Gustavo Guirado, para finalizar esta tanda, dice, son 2 temporadas con el mismo problema. El equipo no sabe defender. Ahí lo dejo. Ya ha terminado el Elche, 1-0 ha ganado, 1-0. Se coloca líder con 63 puntos. Bueno, pues esto significa que el ascenso directo está casi inaccesible, ¿no? Una utopía, porque son 10 puntos. Concretamente, ante Levante son 9 más el golaverás que le gana el Levante. En la Unión Deportiva Almería le gana el golaverás al Elche, pero el Elche ya se ha puesto con 61. 63. Con 63. A ver, echamos un vistazo. Y ahora vamos a ver precisamente imágenes de la afición y después le echamos un vistazo a la clasificación para ponernos un tanto en situación. Imágenes de la afición que se desplazó a Granada y en una de esas primeras tomas que vemos la afición, no sé cuántos contabilizarías, Antonio, de rojiblancos almerienses. Esta es la primera foto y después veremos las imágenes de la llegada al autobús donde se te ve a ti, que vas a ver cómo llega el autobús. Bueno, había dos núcleos repartidos en... Ahí te vemos, Antonio, de azul. Es verdad, antes de la tragedia, ahí estaba para ver el Rojo máximo, ahí con la bufanda. Bueno, la afición animando. Sí, bueno, señor, ahí. Es que como Antonio se puede ser periodista Oye, y muy aficionado de la Unión Deportiva Almería, y es que así debe ser. Sí, bueno, yo creo que habría alrededor de unos fácilmente 600, 700 aficionados de la Almería, porque estaba este núcleo en una de las 2 esquinas en una grada supletoria, y luego en la otra, justo en el córner contrario, también había un buen reducto de aficionados de la Almería. Incluso varios consiguieron entradas en la zona local, en ese fondo, y yo creo que sumando, contabilizándolo, pues habría más de medio millar de aficionados que se desplazaron a Granada para ver el partido, sí. Bueno, pues situado en ese córner del fondo norte, ¿no?, del Estadio de los Cármenes. Ya hemos dicho que el aforo del campo eran 16.500 aproximadamente. Podría decirse que casi lleno, ¿no? ¿O totalmente lleno? Prácticamente lleno, sí. Prácticamente lleno, ¿no? 16.598 espectadores, ¿no? Estaba la afición y estaba otra parte de la afición que estaba repartida entre zona de tribuna y preferencia, ¿no? Sí. Y efectivamente había muchos almerienses que también viven en Granada y que fueron a animar a la Unión Deportiva Almería, ¿no? Ese es el aspecto, con Sierra Nevada al fondo. Hizo un día espectacular. Un día espectacular sol, para disfrutar de un partido que todos esperábamos fuera bastante mejor, ¿no?, competitivamente hablando de la Unión Deportiva Almería. Porque vuelvo a insistir, una cosa es jugar bien, otra cosa es competir. Y competir es no dejar al contrario que remata con tanta facilidad, tener la vista de no meter el pie, que va a significar un penalti, porque fue lo que se dio en la jugada de Marcoil. En definitiva, lo que ha dicho antes Pedro López Galdeano, jugar bien no es mantener la posesión y llegar y generar ocasiones, es también saber defender para que con ese espacio que tuvo Gonzalo Villar no se proyectara y rematara solo, porque la calidad sabemos que la tiene. Pero ahí Ruiz se equivoca, porque más que aplaudir a Gonzalo Villar, tiene que reprocharle a su equipo que no detuviera esa jugada con una falta táctica o con una presión añadida para que no llegara a producirse esa jugada, ¿no? Y eso es lo que a la afición no le ha gustado en esas declaraciones del entrenador de la Unión Deportiva Almería. Echamos vistazo y nos ponemos en situación de cómo está la clasificación. A los puntos que efectivamente vemos en esta tabla que ahora nos muestran nuestros compañeros, hay que sumarles 3 más al Levante, por lo tanto, al Elche. El Elche no está ahí, el Elche está primero con 63 puntos, 62 el Levante, ahora lo hemos ampliado, y esos son los 2 primeros, y para mí, salvo que lo impida Racing o Mirandés, que no lo veo, para mí el Levante, porque estamos viendo la
la concatenación de victorias que lleva. El Elche lleva 3 victorias en los últimos partidos, el Levante 4 victorias en los últimos partidos. Ahora mismo son los que están en mejor estado de forma y máximos favoritos. A la Unión Deportiva de Almería lo vemos con 2 victorias y 3 derrotas. Esa es la dinámica que está llevando y eso es lo que ahora mismo nos hace ser pues ciertamente pesimistas. Pero si vemos los equipos que están por encima, el Racing de Santander lleva 2 victorias, 2 derrotas y un empate. El Mirandés 2 victorias, 2 derrotas y un empate. El Real Oviedo 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas, y el Huesca 4 derrotas y 1 victoria. Por eso digo que la Unión Deportiva Almería está capacitado para competir contra el Racing, el Mirandés, el Real Oviedo y el Huesca, que tampoco ahora mismo están marcando diferencias en esta jornada. Lo importante es asegurarse el playoff y competir con estos equipos. Yo ahí, la Unión Deportiva de Almería, le veo con bastantes opciones. ¿Qué porcentaje? No sé qué porcentaje, y también digo que estoy expectante para que la plantilla de jugadores me demuestre que está capacitada para competir precisamente en ese playoff. Vemos el calendario que tiene por delante, porque lo mejor es el calendario que tiene por delante la Unión Deportiva de Almería, si consideramos que ahora llega, digamos que, las etapas llanas, ¿no?, de la ruta que tienen estas 8 jornadas de competición. Ahí estamos viendo el Almería-Cartagena, el Castellón-Almería, que será el viernes, el Almería-Racing de Ferrol, que lo estamos viendo, para jugarse el lunes 28, por tanto, esa jornada, el de martes se pasa al martes. Hay nueva jornada ya fechada. El Almería-Eldense se va a jugar el domingo 4 de mayo a las 6:30. Después el Cádiz-Almería, Almería-Racing de Santander, Mirandés-Almería y Almería-Tenerife. Es decir, 5 partidos en casa: Cartagena, Racing de Ferrol, Eldense, Racing de Santander y Tenerife. Y fuera va a ser viaje a Castellón, que será el siguiente, viaje a Cádiz y viaje a Miranda de Ebro. Si hacemos cábalas, no salen las opciones de ascenso directo. Vamos a recordar lo que decía Rubi cuando le preguntaba a mi compañero, creo que de la cadena SER, no recuerdo si fue Rafa o fue Carlos Miralles, le preguntaba sobre cuánto calculaba Rubi en los puntos que se necesitaban para el ascenso directo. Carlos, sí. Fue Carlos, ¿no? Vamos a recordar lo que decía Rubi al respecto de la pregunta, porque yo creo que esa pregunta, después de los últimos resultados, igual no es tan así. Vamos a verlo. Es una realidad total, día a día, partido a partido, pero si tú me dices, está claro que no va a ser una liga como la anterior que subimos, de 81 puntos, entonces yo creo que el margen ahí va a estar entre 72 y 75, creo. Pero bueno, esta pregunta a final de temporada veremos si la respuesta mía es equivocada. No estoy nada pensando en eso, estoy pensando en el día a día, en el intentar ganar en Granada, pero sí tengo claro que si no ganáramos en Granada tenemos que encadenar 3 victorias seguidas ya, para poder llegar a esos 72-75 puntos, si no nos quedaríamos fuera de esos 72-75. Te estás hablando de 19 a 22 sobre 27. Por eso he dicho que si ganas en Granada, pues tienes un margen de error un poco más grande. Si no ganas, tienes que ganar a Cartagena, Castellón y los 2 de casa para empezar, y verías cómo realmente sigue habiendo opciones, aunque hayas perdido en Granada, pero hay que hacer eso. Bueno, ahí no estoy de acuerdo con Rubi. Las cuentas no me saldrían, ¿no? Porque la Unión Deportiva de Almería, que recuerden, tienen 53 puntos, si ganara los 5 partidos escasos serían 15 más, necesitaría, no llegaría, ¿no? No llegaría a esos 72, 53 serían 68, y tendría 3 salidas, para llegar a los 72 tendría que ganar un partido fuera de los 3, y sumar incluso 2 empates fuera, y aún tampoco llegaría. Tienes que ganar 2 fuera. Tendría que ganar prácticamente todos los partidos de factor 1. Exactamente, porque ya no depende que la Unión Deportiva de Almería gane 5 partidos, gane 6 partidos, gane 7 partidos. Depende de que el Elche y el Levante, que ya han marcado diferencias de 10 puntos en relación a la Unión Deportiva de Almería, pinchen 4 partidos. Y eso es harto complicado, casi imposible. Casi imposible, todo se puede dar en el mundo del fútbol. Por eso y ya no, hay que decir ya no hay enfrentamientos directos, ¿no? De los de arriba ya. Bueno, siempre hay enfrentamientos directos. Pero no hay tan. Enfrentamientos directos siempre va a haber, Rafa. Lo que pasa
es que por muchos enfrentamientos En que Almería, haya... por ejemplo, tiene que jugar contra el Racing, contra el Mirandés. Por muchos enfrentamientos que haya, lo cierto es que la dinámica del Elche y del Levante es ahora mismo la de los dos mejores equipos de la categoría y por tanto ellos van en una dinámica ascendente. Pedro, por tanto, consideramos que hay que mentalizarse y que hay que cambiar el sí, que las opciones de la Almería pasan por el playoff, ¿no? Si está de acuerdo. Yo ahora mismo lo único que veo así factible o próximo es el playoff. Lo del ascenso directo, creo que yo lo comentaba en algún momento, si no se ganaba en Granada, nos podíamos despedir de poder pensar en el ascenso directo porque es muy complicado que falle Levante o falle Elche en 4 partidos, eso es muy complicado. Y luego ya jugar el playoff, pues bueno, eso es una lotería donde es a doble partido, también depende de la posición en la que quedemos en el playoff, porque ahí en la posición. Hoy escribía Ramón Gómez Vivanco, estoy de acuerdo, en el diario de Almería, que el objetivo de la Almería es el tercer puesto, y estoy completamente de acuerdo, el tercer puesto porque sería ventaja. Que el tercer puesto, que es el que ocupa Racing de Santander, está lejos, sí, pero por lo menos es lo que tendríamos que competir para aspirar. Que se consiga o no, pero bueno, cuanto mejor clasificado consiga la Unión Deportiva de Almería estar al final de la temporada, pues mejor, como bien dice, más ventaja, ¿no? Eso es una ventaja. No olvidemos que la Unión Deportiva de Almería de Javi Gracia ascendió con el playoff, ¿no? Y fue precisamente ante el Girona, es decir... Contra Las Palmas y Girona. Exactamente, que sabía del playoff, ya la conoce la Unión Deportiva de Almería, por lo tanto es algo que yo creo que a los más jóvenes le extraña. Y últimamente el sexto siempre el que sube. Pero el que llega con la dinámica, bueno, que es el último que llega, Rafa, el último que llega. Y eso es que lo de playoff es mucho lo de importante dinámica. es llegar con Dinámica. buena dinámica. Claro. Por eso digo yo que no tiene sentido que bajemos los brazos el entorno, ¿no? Por denominarlo de alguna manera. Que hay que seguir alentando a estos jugadores, al entrenador, a todo el mundo, porque lo interesante es llegar con la mejor dinámica. Y además la historia de la Unión Deportiva de Almería, o del fútbol almeriense, quiero decir, está plagada de ascensos en playoff. Hay que recordar que el Almería Club de Fútbol, que el Polideportivo Almería, antes de la Unión Deportiva de Almería, han conseguido muchos ascensos a lo largo de su historia con playoff, con fases de ascenso. Y me imagino que el Roquetas de Pedro López Galdeano, no sé si también ha tenido algún ascenso en playoff. Sí, claro, el mío no, pero el Roquetas de Florín, de Gabriel Florín, ascendió también en un playoff, ¿no? Es decir, que es una vía, que no es la vía directa, pero es una vía que lógicamente tiene que explotar también la Unión Deportiva. Es que antes no se ascendía directamente. Esto, la época esta que yo estuve en el Roquetas y cuando ascendió el Roquetas de tercera a segunda vez, no había la posibilidad de ascenso directo. El primero, segundo, tercero y cuarto jugaban lo que era unos playoffs, ¿no? Y si es que era cuarto, le tocaba un primero, segundo y tercero, el tercero tocaba un primero, un segundo y un cuarto. Estaba jugando. Bueno, pero bueno, que hemos vivido muchos ascensos en el campo de la ciudad, en Valencia, no recuerdo la ciudad de Valencia, en Paterna ascendió. Sí, fue cuando se ascendió. En Pontevedra, en Pasarón, con Salmerón se ascendió en una ciudad de Ciudad Real, no sé. No recuerdo, pero bueno, muchos ascensos en la historia de la Unión Deportiva de Almería que habría que repasar, que se han conseguido de la Unión Deportiva de Almería o de los equipos preliminares, ¿no? En la historia del club rojiblanco. Más mensaje, leamos. Manolo CG dice: cura de humildad y realidad. El Granada nos bajó pa' Almería con una patada en el culo desde 30 metros por la escuadra, haciendo referencia al gol de Gonzalo Villar. Dice Manuel Montoya Alarcón: ¿cuántos años de contrato le quedan a Lumbreras de Rubi? Quisiera saberlo para saber cuánto me ahorraré de dinero y de disgustos. Tiempo para hacer otras cosas. Óscar Alberto Flores dice: para mi parecer Rubi es el gran responsable de la derrota y me explico. Si pones a Lázaro, que ya aburre, y dejas en el banco a Arnau, Pozo o Arribas, no creo que sea lo mejor y la prueba está a la vista. Cuando estaba 1-1 se veía que ellos, cuando salían a la contra, nos faltaba un mediocampista porque Melero ya no volvía y tiene a Selvi Clua y Guiguedes sentado. No entiendo a Rubi ni entiendo los cambios. Creo que Fran Escribá le comió la tostada a Rubi con los cambios. Esta es una parte de análisis que también estoy de acuerdo. Igual que otras veces los cambios de Rubi mejoraron al equipo, esta vez para mí los cambios de Rubi empeoraron al equipo. Ahí creo que sí, porque la afición no acaba de entender que la salida de Lázaro Vinicius sea anterior a la salida al campo de un jugador como Pozo o del propio Arnau, pero Arnau salió y el que se echa de menos, mucho de menos, es a Pozo.
Y otro que yo sigo echando de menos durante toda la segunda vuelta es al portero de la Unión Deportiva Almería, que para mi parecer debería ser el titular, que no es otro que Fernando. Y siempre recurro a las estadísticas. Yo miro que, lo comentaba los compañeros, que 8 partidos que ha jugado la Unión Deportiva Almería con Fernando en la portería, y la Unión Deportiva Almería ha ganado 7 partidos y ha empatado 1. Zaragoza 1, Almería 2. Ahí fue cuando debutó. Ahí debutó. Y ahí empezó la recuperación de la Unión Deportiva Almería, y esa estela de, ¿cuántos fueron? 14 partidos. 14 partidos. O ganando, 10 ganando y 4 empates, si no recuerdo mal. O 12 ganando y 14 partidos sin perder, cuando menos. Almería 3, Albacete 1. Elche 1, Almería 2. Almería 2, Deportivo 1. Cartagena 1, Almería 2. Almería 2, Granada 1. Málaga 1, Almería 1, fue el único empate, y Almería 1, Mirandés 0. Todos esos fueron con Fernando de titular. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Igual los ejemplos no son análogos. Desde que Hansi Flick ha puesto a Sagni en el Barcelona no ha perdido. El otro portero que tenía encajaba goles y el Barcelona perdía partidos. Casualidad, no casualidad. Fue una decisión muy controvertida, Que fue una decisión muy controvertida. Correcto, pero yo entiendo... Después de los primeros partidos que hizo esto, me gustaría que Pedro López Galdeano, entrenador, analizara esto de los porteros y qué piensa de lo que yo, por ejemplo, acabo de decir. Bueno, yo es que no entiendo por qué llegó el momento en que Rubi pensó que había que cambiar a Fernando. Permíteme una matización, que te la va a decir Antonio, pero ya... Porque él se lesionó en un entrenamiento, él tuvo una molestia que no fue demasiado, pero fue una lesión que ya le impidió estar en un partido, y ahí volvió Maximiano, y yo creo que aprovechó el momento para volver a poner a Maximiano, y de ahí no lo quitó. Sí, pero una vez que está bien, yo pienso que tienes que recuperar a tu portero, al portero que realmente le ha dado confianza en esa fase defensiva de la que hemos hablado ya bastantes veces, al resto del equipo, que para mí Maximiano es un porterazo, es un porterazo, no tengo ni la menor duda. Pero aún no estando cerca del equipo, porque no estoy ni por asomo cerca, creo que lo que transmite Fernando al resto de jugadores, a los 10 jugadores que acompañan en el partido, durante el partido, Maximiano no se lo transmite, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque la confianza que pueda tener el resto del equipo en ti como portero o en su portero, y cómo el resto del equipo sabe que su portero va a estar siempre orientándolo, mandándole, ordenándole. Es que Fernando lo vemos, se veía en los partidos, estaba siempre, es una pelea constante, pelea entre comillas, con él mismo y con el resto de sus compañeros. Que teniendo en tensión lo que tiene que hacer un portero, y lo que le exigimos a los entrenadores que hagan los porteros, ¿no? Que orienten, que el portero no es una figura decorativa para cuando te atacan, el portero también tiene un papel activo durante los partidos. Que haga las coberturas a la línea de defensa, sobre todo un equipo que tiene tanta posesión durante los partidos como es la Unión Deportiva Almería, ¿no? En fin, que yo no entiendo, no lo entiendo, no acabo de entenderlo. Pero claro, eso, lo que estás diciendo, Antonio, ¿eso no lo ve el entrenador? Bueno, tiene que ver, porque si el era tu entrenador portero, ha dicho en la última rueda de prensa que lo contempla siempre, sí, pero claro, las últimas decisiones son siempre las de colocar algo pasará a Luis Maximiano. Estamos ya para finalizar, por tanto, medio minuto. Tenemos, compañeros, para que tengamos una última valoración de todos nuestros invitados. Pues una última valoración de, como veis, el próximo lunes ya estamos inmersos en plena Semana Santa, no tendremos el desmarque y ya volveremos después de la siguiente jornada, que será después del desplazamiento a Castellón. Ya sabéis que la Federación de Peñas ya ha montado de nuevo otro autobús, y cuando hagan falta fletar para animar en Castalia ante el Castellón, que es otro partido que después de ganar al Cartagena, que ojalá se consiga empezar con la dinámica, ¿no? de volver a ganar partidos. Rafael, tu valoración de lo que queda y... Pues yo soy pesimista, yo ya lo he dicho desde el principio, yo soy pesimista, no creo en la Unión Deportiva de Almería, pero como los números me dan, y los números me están diciendo a día de hoy que hay estado a un solo punto del ascenso, del playoff de ascenso, pues olvidémonos de ascensos directos ni de historia, vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrar. Tenemos 5 partidos en casa, que son 15 puntos que hay que ser sí o sí, si verdaderamente queremos
queremos hacer algo de ese objetivo de ser tercero para tener un buen playoff. Esa es mi valoración en la que, pero personalmente yo no confío nada en este equipo porque no me está demostrando en los momentos oportunos, con los equipos que te tienes que estar jugando la habichuela, que tú seas capaz de ganar el partido. Antonio. Bueno, yo creo que es cierto que el Almería tiene que enfocarse en ese playoff. Yo creo que lo va a jugar, sinceramente. Creo que le va a dar para jugar. Lo tiene, a pesar de los resultados, muy cerquita, a solo un punto. Y yo creo que tiene que marcarse ese objetivo como prioritario, marcarse que a partir de ahora tienen que pensar en el playoff. Porque soy optimista por el calendario que tiene. Al final son 5 partidos en casa y yo creo que el Almería en casa sí que da la cara y que va a llegar a ese número para disputar el playoff, pero es cierto que soy pesimista en la disputa del playoff porque también recuerdo los años anteriores, los últimos 2 playoffs que hemos jugado, que hemos caído de manera fácil y yo creo que las dinámicas, las sensaciones son muy similares. Fue una temporada de una montaña rusa de altos y bajos y al final del tramo el equipo no llegaba bien a ese playoff. Entonces yo creo que estamos en una situación parecida y por eso me acuerdo de esos playoffs y no soy muy pesimista en esa disputa, pero tú lo has dicho, el fútbol es fútbol y aquí cualquier cosa te puede sorprender. Hay que disputarlo y yo creo que el Almería lo va a disputar. Y para el presidente de la Federación Almeriense de Fútbol, Pedro López Galdeano. Bueno, lo más inmediato es ganar el próximo partido y cuando se gane el próximo partido el siguiente y así sucesivamente. Si vas ganando, ya me analizado anteriormente que es difícil que podamos llegar a ascender directamente, pero por lo menos sí que tendrá claro los rivales que nos puedan tocar en playoff, es que estamos fuertes. Y bueno, tengo la confianza de que este bache tan largo, que también es no solo es en lo deportivo en cuanto a resultados, sino también creo que los jugadores no están en su mejor nivel físico, pues puede que en estas últimas jornadas de la temporada recupere esa chispa que tuvieron en frescura o chispa ¿no? que tuvieron en esa fase de la que hemos hablado anteriormente, donde estuvieron 14 partidos sin conocer la derrota. Y a partir de ahí creo que el equipo la temporada que viene estará en primera división. Pues yo me acojo a las palabras del presidente de la Federación Almeriense de Fútbol. Ahora mismo, me agarro a un clavo ardiendo, Hombre, si me lo dices así, lo compro. No, Rafa, tú habías dicho otra cosa. No, pero hombre, lo dice el presidente de la Federación. Cuando se la pregunta como entrenador ya tenía su duda. Pero como presidente, claro. Pues ojalá efectivamente. Yo soy de los que piensan que el ascenso directo es una utopía, pero que el playoff está ahí y que la Unión Deportiva Almería, con esta relación de partidos y calendario más factible que le viene, es una oportunidad inmejorable para que partido a partido, como dice Pedro López Galdeano, pueda encadenar victorias, recuperar la autoestima y llegar en las mejores condiciones. Porque a Rubí no se le ha olvidado, ¿no?, esta profesión de entrenador y fue el que consiguió el ascenso de la Unión Deportiva de Almería y además lo hizo como campeón. Tiene para mí que tocar algunas teclas para mejorar, porque hay jugadores que se le echan falta, otros que parece sobran en el 11 titular y para mí es algo personal, pero yo estoy completamente persuadido de que la Unión Deportiva de Almería necesita el portero con el que consiguió el ascenso en esa primera fase. Yo estoy en ese barco también. Bueno, pues Rafa, Antonio, y un lujazo siempre contar con el presidente, aparte de los compañeros, del presidente de la Federación Almeriense de Fútbol, que ya ha dicho, y ojalá tenga razón, de que el año que viene vamos a estar en primera. Aquí ha quedado reflejado, Pedro. Estoy totalmente convencido que si ganamos el próximo, el siguiente y así sucesivamente, estamos en primera. Sí. Gracias. Al final de temporada lo ponemos el bar y decimos, lo acordamos. Decirlo en esta noche tiene un valor inmenso. Sí. Decirlo esta noche tiene un valor inmenso. Gracias, amigos, por la atención prestada. Muy buenas noches.